Bueno, estamos en otro episodio del podcast de Diego Carballo y como ya todos sabemos, las elecciones de 2024 en El Salvador ya terminaron y obviamente Nayib Bukele arrasó en las elecciones, al igual que sus diputados. Consiguieron 54 de 60 diputados y la oposición solo logró conseguir 3 diputados. Pero en las elecciones municipales, o sea, de alcaldes, ¿por qué no arrasaron de la misma forma en la que arrasaron en las presidenciales y en las legislativas? ¿Qué pasó realmente? Obviamente, las personas escogieron partidos aliados al gobierno como el PDC, el PCN, Gana, pero ¿por qué la gente no escogió la N como escogieron en las presidenciales y en las legislativas? O sea, ¿qué pasó? ¿Será que esto fue un voto de castigo? ¿Será que el marketing de nuevas ideas no fue tan fuerte para impactar en el territorio? Porque tal vez la gente tenía mayores necesidades en el territorio. Entonces, ese es el debate. ¿O por qué solo el 30% de la gente salió a votar en las municipales? ¿Qué pasó en esas elecciones? ¿Qué pasó en las del 4 de febrero? Obviamente ya hablamos un poco de ese tema, pero para cerrarlo, yo en este episodio he traído un invitado que prácticamente ha estado por años en el Tribunal Supremo Electoral y su nombre es Carlos Araujo y sí, por eso mismo es experto electoral y lo traje para hablar específicamente de este tema. Pero antes de comenzar este episodio, si ustedes por casualidad quieren comenzar un podcast y no saben cómo, yo les recomiendo que ocupen Spotify for Podcasters. Es completamente gratis y esa es la plataforma que yo ocupo. Es bien fácil, solo se tienen que hacer una cuenta, subir el podcast y automáticamente Spotify for Podcasters lo va a distribuir en todas las plataformas de audio. Y solo vayan en Google, busquen Spotify for Podcasters o lo pueden buscar en la App Store y así de fácil. Así que ahora vamos al episodio que ustedes están esperando. Bueno, estamos en otro episodio del podcast de Diego Carballo y estoy con Carlos Araujo. Bienvenido. Diego, muchas gracias por tu invitación y te felicito por incursionar en esta área que creo que es algo muy bonito para los jóvenes como Y tú. complicada. Sí, bueno, pero es importante estar ahí, de llevarle a la gente las diferentes opiniones Sí, para pues que sí. cada quien haga en base a sus criterios, entienda qué es lo que está sucediendo en este país. Eso es lo que trato, pues, o sea, por eso es de Claro. que sí, o sea, he traído a varias gente con diferentes puntos de vista, hasta donde he podido realmente. Sí, no, y tú invitarlos a todos, Sí, yo ¿verdad? los invito a todos realmente, porque yo ya lo he dicho, o sea, yo he tratado de invitar a gente, obviamente, del oficialismo, o sea, de nuevas ideas, he escrito a diputados, alcaldes, Claro. no contestan, pues. Sí, pero Pero ahí está la invitación. siempre estará abierta Ahí la está la invitación y que invitación. cuando quieran pueden Sí, venir, el ¿verdad? Que eso es lo que espacio importa, está. o sea, que la gente entienda de que tú sos abierto a llevarle todas las opiniones, que creo que es lo Exacto. importante. Pues sí, es que eso es lo importante. Y yo he visto que a usted lo introducen a cada rato como analista político y experto electoral, dicen. Sí, sí, Pero sí. vaya, yo estaba en un debate con un chero mío y me estaba diciendo, mira, en El Salvador no hay analistas políticos, o sea, de verdad. Yo le digo, mira, o sea, hay, pero no sé, o sea, como que no. Pero Fíjate que... pero antes yo quiero Ujú. saber, como digamos, porque usted le dicen analista, pero ¿de dónde nace esa conclusión o esa biografía? No sé. Fíjate que la verdad que son los medios, pues, o sea, yo tengo ya una trayectoria de muchos años de estar en diferentes medios de comunicación dando mi opinión. O sea, yo sobre este tema lo aclaro siempre, yo me considero un panelista Ah, de ya, ya, opinión. ya. ¿Vea por qué? Porque a mí me invitan a paneles, a diferentes espacios de opinión pública en Ujú, donde yo expongo mi punto de vista. ujú. ¿Verdad? Ya si tú te querés meter a la rigurosidad del análisis Ajá. político, pues tendrías que tener una serie de estudios y preparación académica que te lleve a usar diferentes metodologías científicas, Ujú, ¿verdad? Para analizar la política, o sea, ya ser un politólogo ujú. también, o sea, Sí. estudiar ciencias políticas mucho, para poder usar todas las herramientas disponibles en una ciencia como esta y poder hacer un análisis político de la situación. Nosotros lo que hacemos es expresar lo que creemos en base a la experiencia. Mm, Vea, ya tengo 57 años, yo empecé a trabajar desde muy joven,
recién cumplido mis 18 años y precisamente mi primer trabajo fue en el Consejo Central de Elecciones allá por el año 86. Ya. Y el ¿Verdad? Consejo Central de Elecciones es como El organiza tribunal, es el Tribunal ajá, el Supremo tribunal. Electoral, nada más que en aquella época se llamaba Consejo Central de Elecciones, ya. pasa a ser Tribunal Supremo Electoral a raíz de los acuerdos de paz en 1992 con una reforma constitucional, pero era la institución del Estado Ya. que organizaba las elecciones. Entonces yo empiezo, o sea, mi primer trabajo fue en eso, entonces yo me quedé mi vida entera casi trabajando en esa área electoral como tal. La experiencia, estudiar mucho, pero ya en términos de tal vez diplomados, de mucha lectura, porque no es una carrera que se puede sacar en ese tipo de cosas, sino que la experiencia te lo va dando. Y creo que tener dos dedos de frente también te ayudan mucho, ¿verdad? Sí. De poder conocer y entender esto. Yo tengo una carrera muy amplia en materia electoral. Incluso llegué al punto de ser asesor de la fracción de Arena durante muchos años en materia electoral, sin ser abogado. O sea, hay mucha gente que a veces me está entrevistando, está discutiendo conmigo y me dice, vos sos abogado, ¿verdad? Pero porque uno aprende tanto, de tanto estar en esto y de estudiar y de leer muchas cosas, porque tenés que competir realmente con los que han estudiado una carrera de esto. Entonces, uno, si es autodidacta en esta materia, tiene que profundizar mucho. O sea, yo siempre tuve eso que me rodeé de gente que era mucho más capaz que yo en estas áreas. Y me gusta discutir mucho. O sea, yo pongo un tema sobre la mesa y lo discutimos y escucho a todo mundo. Sí. Y después sacamos conclusiones. Entonces, eso creo que me ha permitido tener suficiente criterio para hablar con propiedad de muchas cosas. Hay a veces a la oposición... Ahora oposición a veces le gusta lo que digo y a veces no le gusta lo que digo, pero yo tengo un compromiso con la verdad, pues sí, con la verdad que yo veo, porque acuérdate que la verdad depende de cada quien, de los lentes que te pongas, ¿verdad? Yo trato de ser objetivo, ¿verdad? Y en esa objetividad, al final de cuentas, a veces hay gente que le gusta o no le gusta escuchar este tipo de asuntos, porque yo no tomo una posición partidaria. Yo cuando estoy en un medio de comunicación, mi función no es partidaria. Mi función es tratar de dar una opinión basada en mi experiencia y de lo que yo creo que puede estar sucediendo en el país o de las recomendaciones que hay que dar. Sea bueno o malo para uno u otro, cada quien que tome las cosas como mejor le convenga. Sí, no, igual, yo me imagino de que lo relacionan como de derecha y así por esos tiempos de Arena es que y todo. Yo estuve mucho tiempo cerca de Arena, trabajando en Arena muchísimos años, en los años que Arena tuvo los gobiernos también, pero nunca fui funcionario. Yo nunca he sido diputado, yo nunca he sido alcalde, yo nunca he tenido un puesto de elección popular, ni he competido. Bueno, sí, en el 2021 competí y no me fue muy bien. Pero, o sea, yo siempre he estado más que todo en las partes técnicas de ejecución, de elaboración, de planificación, de táctica, de todo ese tipo de cosas, de comunicación, de campañas electorales. Esa fue mi experiencia más partidaria, que hay que darle soporte a los que tú ves frente a los funcionarios públicos que tú ves, a los líderes que tú ves, siempre detrás de ellos hay todo un equipo. Entonces yo siempre he estado en esos equipos y eso me ha dado una gran experiencia de conocer la realidad del país. No, sí, pues sí sale el experto electoral, de ahí sale, ese sí. Sí, no, no es cuestión de que he leído 2 paquines, sino que es una trayectoria de vida involucrado en esos temas, estudiando mucho esos temas y trabajando mucho en esos temas. Entonces, porque ahorita el área electoral viene de ahí y la área política es porque, o sea, durante Arena fue exitoso en sus 20 años casi de gobierno. Estuve muy cerca también de los equipos de gobierno, en el área de comunicaciones principalmente y de campañas electorales. Entonces eso te permite tener una visión mucho más amplia de la realidad del país, de cómo funciona un país en realidad, ¿verdad? Para que te dé los elementos suficientes para poder interpretar lo que pasa. Sí. Bueno, es que lo que pasa es de que digamos que ahorita han salido como analistas. De todos lados, sí. De todos lados. O sea, yo creo que ahorita yo me pongo en mi biografía analista político. Somos opinadores, hombre. O sea, es que al final es eso. O sea, yo opino. El tema es que para opinar tenés que conocer algo. Tenés que tener una trayectoria. Y ahora no. Ahora hay mucha gente que son políticos partidarios que tienen una agenda partidaria, que se dicen analistas para tratar de verse objetivos, cuando en realidad están haciendo un trabajo para alguien en particular. ¿Verdad? Sí, es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero yo creo que sí, bueno, digamos que así como gente como usted, o sea, tipo, hay varios, pues, o sea, está Fortín Magaña es uno, ¿verdad? O
sea, Sí. que es como, o sea, ahí aparece y da sus comentarios. Sí. Tal vez, o sea, con puntos diferentes, de ahí... o sea, pero hay varios personajes, pues, Ronald Umaña, hay varios personajes, pues, que están ahí dando la voz pública, pero yo le decía a mi amigo, era como, mira, o sea, lo que pasa es de que sí hay gente que da otros puntos de vista, o sea, que comenta sobre la situación actual del país, pero el problema es de que no tienen, digamos que el mecanismo o la campaña propagandística que tiene el oficialismo para que realmente su voz sea masiva. Es que eso es lo que pasa Ajá. en realidad en este momento. O sea, los espacios de opinión para dar una posición diferente a la posición del gobierno son bien cerrados. Son bien cerrados. ¿Verdad? Sí. Entonces, ilimitados, porque uno no tiene el alcance y la penetración en las masas para poder llevar un mensaje o un análisis de algo que pueda estar sucediendo en el país. Entonces, Sí. uno a veces como opositor se queda ahí en un ambiente que no permea a las masas, Sí. ¿verdad? Y eso, porque eso se logra ahora, en esta época, se logra con dinero. ¿Verdad? Sí. Si tú quieres ocupar las redes sociales orgánicamente, es bien difícil que todo lo que digas se viralice, ¿verdad? Claro. Para que penetre en todas las masas. Entonces, si no tenés el recurso para hacerlo llegar, es difícil. Y el gobierno tiene todo un aparato de propaganda que le inyecta millones de dólares. Sí. Entonces, ellos instalan su verdad en la opinión pública. Sí. Y competir contra eso de una posición no partidaria es sumamente difícil. Es difícil, o sea, porque, digamos, vaya, por ejemplo, yo tengo este programa y todo, pero realmente, o sea, yo estoy limitado, pues, o sea, hay un punto que, o sea, digamos, bueno, en los últimos episodios, digamos que se le ha llegado con todas las redes acumuladas, 500,000 de personas. Pero de ahí, o sea, es un buen bastante, número, es un sí, buen número, sí, sí. pero es difícil a veces pasar de ahí. O sea, claro. entonces, Pero eso lo tenés que construir basado en tu trabajo. sí, O sea, con el tenés que tiempo, ser ¿verdad? con el tiempo. O Ujú. sea, en la medida que tú hagas un buen trabajo de comunicación y que o sea, que la gente entienda que lo único que quieres llevar son diferentes opiniones, ¿verdad? Y que tú no sos partidario, en esa medida vas a ganar confianza. Sí, sí, sí. Y la gente después, cuando quiera la gente escuchar un referente para informarse correctamente, entonces va a buscar a las personas correctas. Ujú. Porque hay un montón que son parte del aparato de propaganda Sí. del gobierno. Y esos son obvios pues a la hora Sí. de verlo. Pero, o sea, hay un cierto mercado que no lo ve como así. Sí. O sea, realmente. O sea, porque, obvio, o sea, o sea, ahorita Nuevas Ideas está de moda, pues. Claro. O sea, están de moda. Entonces, se ve ciertas personas que van acorde a esa moda. Pero la gente, como está tan de moda, no analiza. Pero depende del análisis que uno haga. Porque yo te digo, yo soy opositor. Ujú. O sea, yo me declaro opositor. No Ujú. soy partidario, que es diferente. Ya. O sea, pero dentro del tema de la oposición, si uno hace una buena reflexión con argumentos, aún la gente de Nuevas Ideas dice, algo de razón tiene esta persona. Sí, sí. Entonces uno gana credibilidad aún en los nichos de las personas que son en este momento muy, muy cercanos a Nuevas Ideas, si sabes plantear las cosas. Pero si yo solo vengo a descalificar a alguien por descalificarlo, o sea, yo ataco al mensajero, no al mensaje. Ya. Entonces, sin argumentos. Entonces, si alguien hace eso, creo que cae en ese juego. Entonces, no, De ambas partes. Uno tiene que tener paciencia. Ujú. O sea, yo es lo que digo siempre. Lo que yo sí he tenido, y eso nadie me lo puede refutar, es el valor desde hace muchos años de decir lo que pienso del gobierno. Ujú. Y a veces soy duro. Pero lo que yo te puedo retar, o a cualquiera que esté viendo este programa, es que me demuestren una cosa en todos los años que yo tengo de hablar en medios de comunicación, que me demuestren que yo he mentido en una cosa. Ujú. A mí me pueden decir que soy arenero si quieren, Ajá. pero no están atacando el argumento de lo que yo estoy cuestionando. Porque ese es el problema de la gente cercana al gobierno, Ujú. de que empieza a atacarte en lo personal, a descalificarte como Sí. persona, pero nunca se detienen a contraargumentarte. Eso sí es Y cierto. ese es el problema que tienen ellos. Entonces, al final yo creo que es esa gota, ¿verdad? Ujú. Sobre la piedra, que ahí hay que estar, hay que ser persistente y persistente, porque la gente no es boba. O sea, la Ujú. gente al final puede tener una percepción equivocada, porque también se la ha construido en base a propaganda. Sí. ¿Verdad? La propaganda permea, y esto no es nuevo en El Salvador, o sea, en la historia del mundo lo vas a encontrar, si no, anda a buscar toda la literatura sobre Goebbels,
con la Alemania nazi Sí. y todos sus órganos de propaganda. O sea, en Alemania de esa época la gente amaba a Hitler. Sí. Los alemanes adoraban, creían que Hitler era Dios. Ujú. ¿Verdad? O sea, hay muchas similitudes que podemos encontrar en El Salvador de esa época de Alemania. Sí, sí, Pero sí. al final, o sea, la propaganda termina teniendo un límite. Sí. El tiempo no es sostenible cuando las cosas son mentiras. Entonces, aquí va a suceder lo mismo en este país. Llegará Sí, o sea, un el punto tiempo en que lo la dirá. gente entenderá Ujú. que lo han estado engañando. Sí, el tiempo lo dirá. Pero digamos, porque digamos que, bueno, usted es opositor, pero lo trata de hacer de una forma objetiva. O sea, no es Claro. crítica No y es partidaria. Ajá, y no desprestigiar cosas que no Claro. tienen nada que ver. Claro. Y a veces hasta los defiendo. Vaya, ajá, va, pero eso es lo que yo quería decir, vaya, porque a veces uno puede venir y defender, o sea, y yo también, o sea, puedo defender varias cosas, pero hay otras cosas que estoy completamente en desacuerdo. Entonces, o sea, tener el balance, pues, o sea, ser objetivo. Eso hay que Pero- ser objetivo, sí, es lo importante. Pero me dice un amigo una vez, me dice, no puede ser tibio, me dice. No puede ser tibio, o sea, es sí o no, aquí no hay gris. No es cierto. El mundo no funciona así. Eso es La lo que yo sociedad le no dije. funciona así, la gente no es así. Ujú. O sea, la gente no está entre blanco y negro. Los ciudadanos, las sociedades, lo único que quieren de un gobernante es soluciones. Sí. Eso es todo. Vea, a mí no me importa si sos dictador o si sos democrático. No me importa si sos autocrático. No me importa si reprimís. Si me resolvés mi problema Ujú. como ciudadano, yo voy a estar contigo. Pero vaya, digamos, en el caso ese de que, vaya, se religió y todo, o sea, ahorita, porque usted dice, dictador, no me importa con tal que me resolvas los problemas. Por eso votó el ciudadano. Ajá, eso yo sé, eso yo sé, pero no lo ve como o sea, como peligroso en algún sentido. No, claro, si es que El Salvador está retrocediendo. O sea, que yo reconozca y justifique cómo piensa la masa, los ciudadanos, los votantes, no quiere decir que sea bueno. Si es que el pueblo no siempre tiene la razón. Ya. Yo siempre pongo ese ejemplo. Vámonos a la historia de un señor que le decían Jesucristo. No sé si te acordás por ahí. ¿Verdad? Cuando Poncio Pilatos creo que fue el que le preguntó al pueblo que a quién salvaban cuando lo iban a crucificar. Ujú. Y les dijo que si salvaban a Jesucristo o salvaban a Barrabás, creo que era el otro. ¿Y a quién salvó la gente? A Barrabás, Sí. al ladrón. Y era ladrón. ¿Ah? Ajá. O sea, la gente se puede equivocar, la masa se puede Sí. equivocar dependiendo, que es lo que yo te digo, de la percepción que yo le cree a la gente y a las masas. Ujú. ¿Verdad? El aparato propagandístico de este gobierno incide en esa percepción que se crea la gente, pero al final la percepción se vuelve realidad. Sí. ¿Verdad? Y la realidad es que la gente votó por él. Sí, sí, Aún siendo inconstitucional, aún reprimiendo a mucha gente con el régimen de excepción, Ujú. pero la gente reconoció un beneficio mayoritariamente, y es que es algo innegable, ni tú lo puedes negar. En este momento en El Salvador, la seguridad nadie la puede cuestionar. No, eso es incuestionable. Es incuestionable. Sí, eso Entonces, sí, no. O sea, la gente reconoce eso, que en medio de esto, el camino que llevó a esta seguridad, a este nivel de seguridad tan positivo que hay problemas. Ujú. El problema es, entre comillas, son como 30,000 inocentes que están capturados y que han sido torturados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que luchar por corregir el problema de los inocentes capturados. Ujú. Pero yo no voy a dejar de reconocer que el régimen de excepción le ha traído a este país una paz y un beneficio. No, eso sí, eso ¿Verdad? sí, eso El sí. que no quiera reconocer eso se vuelve un opositor fanático. Ujú. ¿Verdad? Y Sí. ahí es donde, fíjate que yo les digo a mis amigos en Arena, algunos amigos en Arena que están ahí siempre en la Asamblea Legislativa, tienen 2 años de estar diciendo todos los meses no al régimen de excepción. Ujú. Todos los meses, no. ¿Y no creen ustedes que viendo las encuestas y viendo la aceptación de los ciudadanos a ese resultado, porque el pueblo no entiende lo que significa el concepto de régimen de excepción que está en la Constitución? Ujú. O sea, a la gente, tú más sencilla, anda a preguntarle, mire, ¿y qué es el régimen de excepción? Te va a decir, es quitarme a las maras de encima. Sí. Punto. Sí, sí, O sea, sí. es el beneficio. Entonces, si ese instrumento constitucional a la gente le ha dado un gran beneficio, tú no podés negarte absolutamente a eso. O sea, Ujú. ¿qué tenés que hacer? Presentar iniciativas que permitan corregir el problema.
que ha generado también el régimen de excepción. ¿Cuál es el problema? Que hay inocentes capturados en la cárcel. Ajá. Porque eso es cierto. O sea, sí existen personas que jamás en su vida han tenido un vínculo con pandillas que están presos. Y eso no puede ser. O sea, un Estado no se puede dar el lujo de decir, pero es parte del sacrificio. No, eso no es así. El margen de error. El margen de error. O sea, un Estado no se puede dar ese lujo. O sea, ¿por qué? Porque este gobierno, si escuchara, yo creo que gozaría del apoyo total hasta de nosotros si lo hiciera bien. Imagínate el gobierno, o sea, porque el régimen de excepción, si tú te vas a la Constitución y lo lees, ahí no dice que se violan los derechos humanos con el régimen de excepción. O sea, lo que te da es un instrumento para poner una paz social ante un problema que había de desorden, con el ataque de las maras y todo ese tipo de cosas en este caso. Entonces, el instrumento ha sido mal ocupado por el que lo utiliza. Llámese en este caso gobierno, policía, fiscalía o ejército, lo que querrás. Ellos lo utilizan mal, pero porque lo utilicen mal no quiere decir que el instrumento sea malo, porque el instrumento sí te ha dado un resultado positivo, pero esa mala utilización es lo que hay que corregir. Entonces, si el gobierno escuchara el clamor de todas las víctimas inocentes y de todos nosotros que lo estamos señalando, mire, a los mareros yo no tengo problema porque los meta presos. O sea, yo inclusive haría otras cosas más duras todavía con los mareros. O sea, yo los llevo a la Plaza Libertad y les doy fuego a todos juntos. O sea, me ahorro un montón de dinero en comida y cosas por el estilo. O sea, a los malos hay que tratarlos mal. Yo no tengo problema con ese tema, pero sí voy a tener siguiendo problemas cuando capturan a un inocente que no tiene nada que ver solo por ser pobre, porque el problema es que tú vivís en una zona tranquila relativamente. ¿Alguna vez has visto alguna redada aquí en la zona donde tú vivís que andan capturando jóvenes como tú? No. ¿Y a dónde van a capturar a todos esos inocentes? A los lugares más deprimidos, a donde están los pobres. O sea, que aquí el pecado es ser pobre. Porque solo por ser pobre es que los pueden capturar. O sea, eso no puede seguir siendo así. Entonces el gobierno debe de corregir eso y nosotros como opositores debemos de seguir señalando que eso es incorrecto y que tienen que arreglarlo. Pero no quiere decir que no reconozca que lo que se ha hecho en materia de seguridad es bueno para el país. O sea, como que ahorita la oposición, digamos que ha dicho, hey, quiten el régimen, pero, o sea, pero uno... La oposición es torpe. O sea, tal vez eso es una mala propuesta. Claro. Y no dan una propuesta de cómo arreglar esos pormenores. Tú escuchaste en la campaña presidencial, le escuchaste el candidato de Nuestro Tiempo, el candidato de Arena, el candidato del FMLN, de que casi todos decían, si yo gano, voy a quitar el régimen de excepción. Él estaba diciendo a esos millones de ciudadanos que han recibido un beneficio de eso, le estás diciendo, no voten por mí. O sea, es un error lo que cometieron al hacer ese tipo de cosas. O sea, uno tiene que tener iniciativa. O sea, cuando se apruebe el régimen de excepción, yo ya hubiera llegado a la asamblea con una propuesta de decir, mire, moderemos el alcance del régimen de excepción y digamos uno, por decirte, esto solo se va a aplicar a los terroristas que son de las maras. ¿Por qué? El gobierno ha ocupado el régimen de excepción hasta para los vendedores del centro de San Salvador. Los amenazan con el régimen de excepción para que se vayan. Hey, creo que eso es incorrecto. O sea, apliquémoselo a quien va dirigido, que es a las maras. Entonces, tú lo puedes moderar en la Asamblea Legislativa a la hora de aprobarlo. Tú también puedes incluir un procedimiento expreso para que si un inocente es capturado, pueda demostrar los arraigos suficientes y salga libre rápido. Ya. Pero el problema ahí es de que... O sea, porque puede ser de que hayan mareros, o sea, de que puede ser que no estén tatuados, puede ser de que no tengan ningún antecedente penal. Existen, entonces, pero son los menos. Siento que son una minoría. Sí, o sea, los que son así, porque normalmente sí, puede ser que no estén tatuados, porque desde hace años se quitaron la costumbre de tatuarse, pero ya han tenido antecedentes. Pero cuando yo te hablo de estas 30,000 personas casi, son personas que ni siquiera antecedentes tienen. O sea, nunca se han metido con maras, nunca han sido detenidos, nunca han sido identificados con maras. Entonces, esa gente son víctimas de verdad de la aplicación incorrecta de un régimen de excepción. A esos son los que hay que ayudar. Al final, tú puedes capturar a alguien, lo metes en una base de datos. O sea, y al final, si yo te vuelvo a encontrar en una esquina de vago, es porque algo estás haciendo. Yo ya te lo advertí que no andes haciendo esas cosas. Pero es que esta gente por la que nosotros hemos peleado no son vagos. Son personas que trabajan.
O sea, que su vida entera han pasado trabajando por este país, si el único problema es que tienen es que viven en lugares donde las maras viven. O sea, el vecino es marero. Sí, o sea, y eso no es correcto. Un Estado no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque El Salvador no puede vivir eternamente bajo un régimen de excepción. Y no por el hecho de no poner orden. Es que el país, si tiene seguridad, necesita estabilizarse para que el país pueda tener inversión y crecer. Porque ¿qué necesitamos? Es trabajo. Sí. Que existan suficientes fuentes de ingreso para que los salvadoreños puedan vivir dignamente. Porque es que ese era mi debate, digamos, porque ahorita puede ser de que sí, la solución definitivamente era el régimen. O sea, esa era la solución. Sigue siéndolo, mientras no tengas una alternativa. Sigue siéndolo, pero esa es la cosa, a la larga no es sostenible. Ser. Eso, o sea, la solución en este momento es temporal. Sí. ¿Verdad? Pero es solución. O sea, mientras no tengas una alternativa que sustituya esa solución, tenés que seguir aplicándola. Sí. Entonces, a lo que voy yo, puede hacer que el gobierno se sienta cómodo dejándolo como está. Pero entonces yo como oposición tengo que tener la iniciativa suficiente para proponer públicamente mecanismos que permitan sustituir esas cosas malas. Pero no, si lo único que hago es decir no. O sea, quítenlo. Quítenlo. Sí. O sea, jamás te vas a ganar la confianza de los ciudadanos en ese comportamiento. Sí. Por eso es que la oposición no crece. Pero será de que, porque yo creo que estos temas, obviamente ya se tuvieron que haber reunido el oficialismo a discutir estos temas, pero ¿será que realmente tienen un interés en hacer eso? Es que para ellos es más cómodo estar así. O sea, uno es cómodo y dos... Le sacan réditos electorales a esto. Ese era mi punto. O sea, ¿será de que ellos dicen, hey, o sea, porque bueno, esa fue una de la campaña que hubo. Por eso ganó Bukele como ganó. Si no votan por los diputados, no vamos a poder renovar el régimen. En pocas palabras. Le estaba diciendo, mire, si votan por ellos, les van a quitar el régimen. O sea, la gente votó en contra de la oposición por eso. Por esa campaña millonaria del gobierno, metiéndote una percepción que era mentira. Miedo. Por eso. Pero y la oposición no tenía los recursos para contrarrestar esa campaña millonaria. Los recursos ni las propuestas en algunos casos. La oposición adolece de propuestas. Sinceramente, o sea, no hay de verdad esas iniciativas que te permitan decirle a la gente, mire, este es el problema, ¿verdad? Así lo contrastamos contra lo que yo creo y lo que hace el gobierno, y esta es la forma en que yo lo haría si yo tuviera el poder. Es la propuesta, es la solución. Pero sí tenés, a mí me da risa porque hay gente que dice, es que la oposición no debe de atacar. Es que no es un tema de atacar o no atacar. O sea, si sos oposición, sos diferente al que gobierna. Eso es un principio básico. Por lo tanto, nunca voy a estar totalmente de acuerdo siempre en lo que el gobierno está haciendo, porque creo que algo malo está haciendo. Si no, yo no fuera oposición. Sí. O si no, jamás me voy a poner a poder en contraposición ante el electorado para que evalúe si aquel tiene mejores propuestas que yo para solucionarte tus problemas, porque de eso se trata una contienda electoral. Entonces, la oposición lamentablemente le falta eso. Le falta contrastar y proponer al mismo tiempo. Pues, yo te digo, esto está malo, por esto está malo, y yo lo haría de tal forma. Entonces, eso no lo ves en la oposición. Sí, pero será de que yo creo que no se han, o sea, creo yo que no se han sentado o sea, es que digamos, ni siquiera es como, obviamente, o sea, tal vez puede ser de que hayan ciertos opositores que en su cabeza digan, hey, sí, o sea, yo tengo esta forma de hacer estas cosas, pero ni la voy a proponer porque ni la van a aprobar. O sea, vos proponela. No importa. Vos marketeala hasta donde podás, hasta donde tus medios te lo permitan, para que ahí esté el aporte. O sea, vos hiciste el aporte, contribuiste, y así el oficialismo no se agarra de que, miren, solo cancelarlo quieren. Es correcto. Pero vos tenés el respaldo de, no, mira. Pero o sea, es lo que yo les digo. ¿Qué pasa si yo llego a una plenaria y les digo, cómo no? Yo voto a favor del régimen de excepción, pero poniéndole esta cláusula y esta cláusula que van a permitir que suceda esto y que suceda esto. ¿Quién va a decir no? Ellos. Ajá, en dado caso. O sea, yo estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con eso, pero para evitar este error que todo el mundo, o sea, la gente sabe que es un error la captura de mucha gente. Entonces, cuando tú propones una solución a ese error y ellos se niegan, ¿quiénes son los malos? Van a ser ellos. Sí. Pero no, nuestra oposición solo dice, no, quiten el régimen. Hace poco estuve en un programa de radio con Eugenio Chicas.
Y discutimos sobre ese tema. Diana Verónica y Tony. También siendo un opositor, sí. Y él dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, pero yo creo que lo que yo planteo creo que tiene más apoyo popular que lo que él plantea. ¿Verdad? Porque al final la gente reconoce que sí es bueno. ¿Verdad? Y el que lo quiera negar solo por política partidaria está equivocado. Entonces jamás va a poder convencer a la gente que ellos son una opción. Y de eso se trata. Esto no se trata de ideologías. Sí. Un partido político tiene que tener ideología. Yo no digo que no. Pero tu venta ante la población no es la ideología. La ideología es lo que a mí me permite como organización política tener un marco para que todos los miembros que pertenecen a la organización sepan que hay un marco en el cual yo me muevo ideológicamente de cuál es el ideal de solución para una sociedad. Eso es la ideología. Son las ideas que compartimos todos de cómo resolver los problemas de una sociedad. Por decirte, los comunistas quieren que todo sea estatizado y dirigido por el Estado. Sí. Los liberales, ¿no? Eso es ideología. Sí. Pero yo no tengo por qué venderle en mercadeo al ciudadano que mi ideología es esta para que vote por mí. No, ese es el marco mío, propio, de cómo creo que se van a solucionar las cosas. A la gente tengo que proponerle la solución. Y tengo que solucionarle sus problemas. Sí, a la gente no le importa la ideología. Pero digamos, entonces tal vez no, o sea, para usted no es ese el caso, vea, de ser como, no puedes ser tibio, o sea, vos no puedes torcer el brazo al gobierno en nada, o sea, no es cierto. O sea, si sos funcionario, la onda es contribuir, vea. Claro. Igual yo creo que hasta rol, o sea, mío, en dado caso, de que trato de comunicar cosas, o sea, no es venir y cerrarme a un partido, una ideología o lo que sea. O sea, yo eso es lo que creo, pero hay gente que piensa así. Si tú sos pero son los menos, Diego. Son los menos. Siente. Sí, bueno, los números ya lo dijeron. Veamos las elecciones. Sí, los números lo dijeron. A mí como salvadoreño me interesa que el país progrese y mejore. Claro. Si vamos... Sí, como a cualquier ciudadano, creo. Y a ellos y a nosotros, a la oposición y al gobierno, a todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que hay formas diferentes de hacerlo. Ellos creen que están haciendo algo bueno. ¿Verdad? Yo creo que lo están haciendo mal, por eso soy oposición. Ese es el juego democrático de un país. El problema de fondo es creer que todo lo que hace un gobierno o un opositor es malo. Es que no es cierto. O sea, todos los gobiernos hacen cosas buenas y todos los gobiernos hacen cosas malas. Lo que pasa es que en esta coyuntura en la que vivimos en El Salvador, este gobierno ha sobrepasado los límites institucionales democráticos. Y eso va a tener repercusiones a futuro para todos los salvadoreños. Pero los salvadoreños son cortoplacistas. O sea, y no es porque no les importe, es que no lo ven. O sea, lastimosamente... O sea, no lo ven pasar. Lastimosamente nuestra sociedad, y eso es lastimosamente, y es algo que no ha generado solo este gobierno, nuestra sociedad tiene bajísimos ingresos económicos. Aquí casi el 80% de los salvadoreños tienen un ingreso menor a $500 por familia. Por familia. Oye, eso. Y la educación, sus niveles de educación son bien bajos. Entonces, si tú tenés una masa de salvadoreños, una sociedad con esas características, primero son susceptibles al populismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es fácil, o sea, comprar con dádivas a alguien que tiene una necesidad. Y la mayoría de los salvadoreños tienen esa necesidad. Entonces, ellos pasan el día entero pensando en cómo sobrevivir. El día a día. El día a día. ¿Qué vas a tener el tiempo para hacer un análisis del futuro democrático de este país? Si no les importa, y es cuando yo te digo, un dictador les trae todos los meses una caja de comida y van a decir que viva la dictadura. Sí. Porque tienen una necesidad apremiante que cubrir, que darle de comer a sus hijos antes de pensar en la institucionalidad democrática de un país. Entonces, nosotros tenemos un grupo de opositores que viven en una burbuja, que tienen unos grandes ingresos, que no entienden por qué los salvadoreños son como son, ¿verdad? Pero porque ellos no tienen necesidades. No entienden a la gente abajo. Entonces, no, yo creo que deberían hoy que ya no hay maras, deberían de darse su vuelta ya por Soyapango y Lopango y todas estas zonas deprimidas y que se vayan a sentar en las esquinas a platicar con los salvadoreños de verdad, con los de a pie y que entiendan
cuáles son sus preocupaciones. El día que eso suceda, vamos a entender cómo hacer política. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente ya se hartó de la política tradicional. La gente se hartó de un sistema que le prometió soluciones y nunca se las dio. Sí. Fíjate que a mí me da risa. El Salvador vivió una guerra. ¿Verdad? Tú no la viviste. No la viví. Una guerra dura. Una guerra provocada por varios factores. ¿Verdad? Entre ellos, el cierre de los espacios democráticos fue uno de los provocadores de la guerra. ¿Verdad? Y hoy estamos volviendo a cometer esos mismos errores en este momento. Pero aparte de ese cierre de los espacios democráticos, también había en el mundo, ¿verdad?, un conflicto ideológico en ese momento entre dos grandes potencias, que eran Estados Unidos y Rusia, ¿verdad?, la URSS. Uno quería imponer en el mundo un modelo comunista y el otro quería un modelo capitalista. Y eso llevó a enfrentarlos en el mundo y a apoyar guerras en países en donde había pobreza, había marginación, faltaban los espacios democráticos. Entonces los comunistas decían: cambiemos el modelo, impongamos un modelo comunista. Y así vivimos una guerra ideológica provocada por factores de pobreza. Habían ese tipo de cosas, factores de represión, porque sí la había, factores de cierre de espacios democráticos. Entonces, si no logramos entender que esos espacios, o sea, esas motivaciones de la guerra, después no vamos a entender cómo se logró quitar eso. O sea, viendo la guerra, vinieron unos acuerdos de paz que fueron fenomenales para El Salvador, por mucho que el presidente los quiera votar. Y los acuerdos de paz, ¿qué hicieron? Fundamentalmente, silenciar los fusiles, ¿verdad? E integrar a todos a un espacio democrático. Sí. Por primera vez tenías a todos los pensamientos en un mismo espacio democrático, respetando la institucionalidad de un país y las reglas del juego, que es la Constitución. Eso te dio una democracia incipiente. Ese fue el resultado de los acuerdos de paz. Por primera vez, a partir del 92, tenías una democracia incipiente, imperfecta, donde el poder se repartía. Había un juego democrático. Arena tuvo el poder, la oposición, el FMLN, era en la asamblea. ¿Vea? Después dio vuelta, tuvo el poder y la oposición aquí. Pero ¿sabes qué hacían en ese juego democrático? Se neutralizaban entre ellos mismos. Porque la ambición del juego político partidario, lo que hacían era bloquear desde aquí a ¿Vea? Entonces no podía implementar soluciones porque no tenía todo el respaldo de la asamblea. Sí. Pasó cuando se dio vuelta también, hicieron lo mismo. Bloqueaba a Ajá. Eso, vivimos 30 años así en este país. Entonces la gente llegó un momento en que dijo: yo estoy harta. Yo sigo jodido y los políticos siguen viviendo feliz, con privilegios, robando con la gran corrupción que se dio, ¿verdad? Y yo estoy harto. ¿Verdad? Entonces, en ese hartazgo ciudadano aparece un Nayib Bukele. Entendió lo que estaba pasando. Y lo que hizo fue hablarle bonito al ciudadano. Y acompañado de que le dio la solución de todos. Ajá, pero eso fue más adelante. Ajá, la solución fue un accidente, fíjate. ¿Sientes? Sí, o sea, eso nunca fue planeado por este gobierno. Gobierno tuvo 3 años de pacto con las maras. Que fue el tiempo de control territorial. Ajá, el famoso plan de control territorial que era mentira. O sea, jamás hubo un trabajo de las autoridades por controlar a las maras. Al contrario, los dejaron estar. Porque el acuerdo era: miren, bajen los homicidios, ¿verdad? Y yo los dejo tranquilos. Ese era el pacto, ¿verdad? El punto es que el pacto se rompió 3 años después y empezaron a matar gente y el gobierno reaccionó. Que fue el fin y de fue semana. el famoso régimen de excepción que apareció y que le funcionó. O sea, pero eso no fue planeado. Fue provocado. Gracias a Dios se rompió ese pacto. Pero se ha permitido. A saber qué provocó, o sea, de que tenían este pacto y qué provocó de que en un fin de semana mataran como a más de 90 personas. Alguien incumplió el pacto. Alguien lo puede... O sea, no hay otra forma en que un pacto se rompa que una de las partes incumplió algo. O sea, según dicen, fue de que uno de los factores que ocasionó eso fue la escapada del Kruk. No, pero no fue escapada. No, sí, ellos lo liberaron. Ajá. No, al contrario, el Kruk creo que ya se había roto todo esto cuando sucedió lo de él. Y lo que estaban haciendo era protegiéndolo, porque él había sido casi el artífice del pacto.
Entonces era un mecanismo de agradecimiento y de protección a la persona, a ese líder de las pandillas. Sí, porque a él lo por quería, todo lo que había hecho. Porque a él lo quería Estados Unidos. Claro, o sea, pidió extradición del Kruk. Claro, de él y como 12 más. Ajá. Y que nunca los han dado. Nunca los han dado. Aún ahora con régimen de excepción, este gobierno sigue protegiendo a los líderes de las pandillas. Sí. Es un poco contradictorio porque viene y me acuerdo que hace como un par de años dicen ahí como, hey, si quieren a los organismos internacionales, quieren a los mareros, llévenselos. Sí, pero nunca se los dio. No le dio a esos que pidieron. Pues porque eran los jefes. Porque eran los jefes y sabían información capaz delicada. Y es con los que había pactado. Entonces, si los entregas, los jefes esos se van a enojar y van a contar el pacto. Sí. O sea, de eso se trata. Inclusive si tú viste en El Faro, creo que salió un reportaje de un plan que intentaron recapturar al Kruk. Sí, que era con el Rafa. ¿Y tú crees que solo lo querían recapturar porque había que tenerlo preso de nuevo? No, es porque tenían que callarlo, o sea... Pero ese es el debate, o sea, que es como, si vos lo dejaste ir, ¿por qué después necesitas recapturarlo? O sea... Porque Estados Unidos andaba detrás de él. Y si Estados Unidos se lo llevaba, va a hablar en Estados Unidos. Pero si eras como cherada de él, por así decir, porque no, o sea, estás como una llamada, regresate porque te andas siguiendo Estados Unidos. No, porque el tipo ya estaba en libertad, o sea, no es lo mismo estar preso en una cárcel de máxima seguridad que estar libre, huyendo. La cosa es de que, según la historia, lo fueron a dejar a Guate, ya después de Guate, capaz, él agarró camino a México. Sí, pero ya tenía su camino, porque en México hay estructuras de la pandilla, ¿verdad? Entonces el tipo fue protegido con todas esas estructuras que tienen que ver mucho con narcotraficantes en México, con los carteles de narcotráfico. El punto es que el gobierno quería recuperarlo porque si lo capturaba primero Estados Unidos, el tipo podía hablar. Y lo capturó. Y lo capturó primero. Que ha hablado no sabemos. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Fue interesante a ver vamos a ver qué cuenta. O sea, yo creo que lo Pero algo tuvo que haber hablado ya. Me imagino. O sea, en privado, pues. Solo que me imagino que es información que los gringos quieren tener en privado. Sí, o hay que esperar a que el juicio termine. ¿Verdad? Porque acordate que a los Estados Unidos en ese juicio en Nueva York no es que le importe el pacto nada más del Salvador. O sea, ellos lo están juzgando porque el tipo es un delincuente en Estados Unidos porque permitió el narcotráfico con los carteles de la droga y crimen organizado y ese tipo de cosas. Por eso lo están juzgando. Que en medio del juicio saldrán ese tipo de cosas del pacto con el gobierno salvadoreño, porque ahí se tiene que cuidarse Estados Unidos de no poder estar acompañando gobiernos en la región que tengan pacto con delincuentes. O sea, Estados Unidos en eso sí es bien serio. Entonces... Si eso sale a la luz pública, vamos a ver la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Ahí dependerá quién esté en el gobierno cuando dé la resolución también. Sí. Porque si es el loco de Trump, yo creo que al final hasta le va a aplaudir. ¿Verdad? Sí, yo creo que no va a pasar nada. Igual, ahorita se ha hecho, bueno, realmente después de que ahí... Bueno, Nayib lleva haciendo... campaña nunca para su campaña. Pero ahorita como que sí veo que se quiere ganar bastante como la gente de afuera. O sea, con todo ese discurso que fue a dar a la CEPAC y todas estas cosas. Y es como... Y ahorita se está poniendo de moda hay que aplicar el modelo Bukele. Sí. Pero pero esa es la pregunta. ¿Cuál es el modelo Bukele realmente? El modelo Bukele es puro marketing. Es marketing. O sea, no es nada más que eso. Y yo no creo que un país civilizado quiera emular un programa sistemático de violaciones a derechos humanos. No, o sea, yo creo que... Porque hay gente en los estados que están diciendo hay que imitar el modelo Bukele, pero no tiene ni por cerca... Sí, no sabe. O sea, de cómo lo van a operar. O sea, es que Estados Unidos ni siquiera es comparable en la situación de crimen con nosotros y con la de ellos. A mí me da risa porque de repente el presidente tiene un aliado republicano, un senador, Marco Rubio. Que lo pasa chuleando y defendiendo y todo. Porque son... Pero antes era en contra de él. Sí, pero es que depende de las agendas políticas y de como es un opositor, entonces hay que agarrarlo para implementar ciertas cosas en la región. Pero me acuerdo yo que una vez él puso algo así de que había que emular esto de Bukele en Estados Unidos y yo le contesté. Yo me imagino que lo leyó él, ¿vea? Porque yo le contesté en Twitter, en su cuenta. ¿Vea? Y le dije, si usted estuviera haciendo eso en Estados Unidos, le puedo asegurar que estaría preso. Sí. O sea, de verdad. Sí. O sea, es que ellos desde allá afuera es bien bonito estar diciendo sigan violando los derechos humanos y maten gente en El Salvador solo porque hay un beneficio de control de las maras, ¿verdad? Porque a mí me sirve porque al final las maras no friegan en Estados Unidos. Pero si él hiciera ese programa en Estados Unidos, estuviera preso, en serio. O sea, allá la justicia de verdad es justicia. O sea, no es como la de acá que se hace en el ojo pacho y que no le importa el sufrimiento de personas inocentes. Pero vaya, digamos, porque
ahorita, digamos que hay varias gente, o sea, como por la fama de Nayib, o sea, ahorita hay varias gente, como varios personajes en Estados Unidos, o sea, Marco Rubio entra en eso, de ahí es ese entrevistador que se llama Tucker Carlson. Otro está, extremista. o alguien que ha impactado a nuestra generación se llama Andrew Tate, o sea, pero hay varias gente de que viene y le aplaude a Nayib, o sea, lo han felicitado por su reelección, lo han felicitado por el régimen, el que es el modelo Bukele, que es lo máximo y todo, que ha levantado el país, que el Bitcoin, pero yo creo que, y hay gente que se enoja con estos personajes porque dicen, ¿cómo podés apoyar ese tipo de iniciativas que pueden estar malas? O sea, como, porque ya sabemos pues de que, o sea, obvio, la gente aquí lo escogió. Pero Claro. sabemos de que es inconstitucional. O sea, yo creo que si eso mismo pasara en Estados Unidos, hiciera un relajo. Claro. Pero, Entonces, pero es que, mira, mucho tiene que ver con la propaganda, y es lo que te digo. O sea, yo siempre bromeo pero con yo creo esto. que la gente también, a veces creo que esta gente, o sea, obviamente ellos no van a hacer un estudio profundo de lo que está pasando en El Salvador, sino que ellos van a ver, Nayib Bukele, el país más peligroso, lo puso al más seguro. Y Resultados. no quiere estar centralizado, quiere Bitcoin. Ey, qué chivo. Es Entonces, solo eso, pero no hay un estudio profundo de qué realmente pasa aquí. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Cómo lo construyó? ¿Cómo llegó ahí? Vea, Uh-huh. entonces esas son las cosas que hay que corregir. Es que lo que yo te digo, o sea, si el resultado es bueno, o sea, yo no tengo ningún problema con el resultado general del régimen de excepción, pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo llegó a eso? ¿Es la forma correcta y adecuada? No, ¿vea? Pero ya estás ahí. Entonces, ahora que ya estás ahí, no quiere decir que vamos a retroceder y a desechar el logro, pues nunca. Pero entonces, si ya estás ahí, corrijamos los problemas, corrijamos los defectos. Pero esta gente de afuera ve esto como maravilloso porque no entienden cómo se construyó este problema en El Salvador. Entonces ellos ven el resultado. Y la propaganda y el lobby. O sea, Nayib gasta millones en eso. Entonces ellos crean una percepción de que todo ha sido hecho bien. Entonces ellos lo compran porque al final, si tú desde afuera decís, mira, El Salvador de verdad era del top 5 de los países más violentos del mundo. Y ahora no sucede así. O sea, hay un resultado. Entonces, la gente lo va a aplaudir. Entonces la gente dice, yo quiero eso en mi país. El problema es que cuando vengan aquí y entiendan cómo lo construyó, o sea, la piensan. O sea, entonces, ¿qué es lo bueno que le puede sacar? Tal vez eso puede ser exportable, pero sin cometer los errores que se han cometido aquí, que los salvadoreños ya pagaron ese sacrificio también. Eso sí, yo se lo voy a dar a Nayib, de que sí, por lo menos, le ha dado buena propaganda al país afuera. Sí. Eso sí, creo que, o sea, como decimos. Pero ¿qué resultado tenés de eso? En términos de mejora de país. Pues tuviera que ser turismo, pues. Pero ¿ha cambiado la realidad de los salvadoreños? Pues por el momento no. Económicamente, solo con la seguridad se ha cambiado, pero económicamente no. Hoy ya no me van a atacar las maras, ya no me van a violar, ya no me van a matar, ya no me van a extorsionar. Chivo, eso es maravilloso. Pero ¿ha cambiado mi vida? No. O sea, ¿hay más empleo? ¿Gano más? ¿Me alcanza? No. ¿Tengo mejor salud? No. ¿Tengo mejor educación? No. Entonces hay varias áreas todavía. Todas. Sí. Todas. Estamos en un deterioro de la calidad de vida de los salvadoreños. O sea, nadie va a decir que es malo la seguridad, porque es bueno. Pero por todo lo demás estamos peor que antes. O sea, incluso en la guerra, alguien que vivió la guerra te puede decir, te acomodás, te acostumbras a vivir bajo esas circunstancias siempre y cuando yo tenga como llevar comida a mi casa, como darle salud a mis hijos y como darles una buena educación y que pueda vivir con dignidad la vida de mi familia. Esa es la aspiración de cualquier ser humano. Es vivir con dignidad. Vivir con dignidad es que yo pueda suplir las necesidades de alimento de mi casa, de vestuario de mi casa, de salud de mi casa, sin necesidad de ser millonario. Con que tenga lo necesario y lo básico para no tener que enfrentarme en ese problema diario. Ese es vivir con dignidad. Sí. Los salvadoreños vivimos con dignidad. No. Vivimos a expensas del populismo. Del populismo de cualquier gobernante, porque no solo es de este. O sea, así hemos vivido desde hace muchos años. La política se aprovecha de esas cosas. Sí, había un dicho antes, decían, yo no estaba vivo, pero decían, con Duarte aunque no me arte. Puro populismo. Puro populismo. Es correcto. Pero yo le dije eso a un amigo, o sea, mira, todas estas cosas son cíclicas.
O sea, estas son cosas de que tal vez vos y yo, que tenemos 23 años, no las vivimos, porque no vivimos la guerra, no vivimos los tiempos de Duarte, no vivimos mucho menos los tiempos de Maximiliano Hernández. O sea, no vivimos realmente conscientemente los tiempos de Arena. O sea, yo le digo, lee bien la historia, es cíclico. O sea, esta onda es como, son cosas, ves cosas que ya pasaron antes, cosas que se están repitiendo. Yo le dije, Maximiliano Hernández limpió el país, lo limpió del crimen, que fue a la fuerza, fue otra cosa. Sí, hubo mucha represión. Ajá, y la gente, pero la gente igual, o sea, lo aguantó por 3 periodos prácticamente. 12 años. 12 años. Pero también la misma gente presionó para que se fuera. La misma gente, pero, o sea, es por eso mismo, o sea, de que llega un punto, de que yo le dije, yo creo que va a llegar un punto de que esto de la seguridad se va a normalizar. Y ya lo vas a ver como algo normal. Lo vas a ver como algo normal. Entonces le van a exigir cosas nuevas a este gobierno. Y yo creo que ya lo estamos viendo con el simple hecho de que hayan perdido alcaldías. Claro. Entonces... La gente no es boba. Ajá. O sea, yo creo que la gente... Incluso yo creo que la gente vino y le dio... Solo por el cariño que todavía le tienen al gobierno, al que le tienen... El agradecimiento. Todavía por ese agradecimiento o cariño, como sea, o fanatismo, no sé. Pero por esa misma razón todavía escogieron partidos aliados a él. O sea, no se le inclinaron por completo esta gente que cree en la misión del gobierno. Claro. Pero sí están como ya no creyendo en ciertos personajes porque no les están dando los resultados. O sea, esa es la cosa. Entonces, yo creo que con el tiempo va a volver a ser cíclico. El modelo, el marketing de Nayib eventualmente va a ir pasando de moda porque va a ser más normalizado y la gente va a empezar a pedir más. Que el problema que yo veo con la forma en que Nayib gobierna es que él sí se pasa de los límites institucionales y respeta esa norma, ese pacto social que es la Constitución. Y eso le va a causar graves daños al futuro de todos los salvadoreños. O sea, recuperarse de ese tipo de rompimiento de cosas es difícil después en el tiempo. Yo te pongo un ejemplo. Nayib Bukele logró captar la atención de toda la población que votó por él con un elemento fundamental que era su lucha antisistema y ofrecerle a la gente que él era un vengador, para vengarse de esos malos que estaban en el gobierno porque eran corruptos. El dinero alcanza cuando no se roba. Ladrones, corruptos. O sea, nosotros somos diferentes. Sí. Nosotros no vamos a robar. Pues déjame decirte que este gobierno es más corrupto que todo lo que has visto de corrupción de Funes y Saca juntos. ¿Será? Sí. Es más corrupto. Mucho más corrupto, mucho más opaco. Toda la opacidad que existe en el Estado. ¿Para qué vas a esconder tú el manejo del dinero de un gobierno? Por 7 años. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de ocultar cómo yo gasto el dinero público? Sí, no tuviera. Solo es para robar. No hay otra respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? Este gobierno, aparte de desmantelar toda la institucionalidad de transparencia de este país, porque antes la había, o sea, tú conociste los casos de Saca, tú conociste los casos de Funes, fueron procesados, hay presos, se han ido contra ellos el Estado y la justicia. ¿Gracias a qué? A la institucionalidad de transparencia y rendición de cuentas que había en este país. Si no, jamás hubieras podido procesar a un presidente de la República. Sí. Entonces, había y existía y se respetaba. Pero digamos, cuando estaba tipo Tony Saca o Mauricio Funes, o sea, no fue como en el momento, sino que fueron con los años que se fueron abriendo, o sea, como las evidencias. Sí, o sea, se procesaron cuando salieron del poder, pero en su ejercicio de poder se destaparon casos. Muchos casos de corrupción gracias a las leyes que habían en ese momento. Pues este gobierno ha cerrado todas esas posibilidades y tú ahora no sabes ni cómo se gasta para comprar un lápiz. O sea, todo el dinero público está escondido. O sea, si alguien esconde la forma de gastar el dinero es porque está robando. Y no solo es esa prueba. La CICIA famosa que el mismo Bukele creó, dejó en el país, presentó a la fiscalía de Raúl Melara, presentó 12 casos documentados de corrupción. Cuando hizo eso fue que Bukele los sacó y los echó. Los casos eran corrupción del gobierno de Bukele. Hace poco en la campaña, creo que fue Factum, destapó 3 casos
que no se sabían, como el gobierno los tiene guardados y el fiscal tapadera que tiene los tiene escondidos, ¿verdad? Ellos escondieron esas cosas. Pero sí se logró ahora, gracias al periodismo investigativo, determinar que uno de los casos de miles de millones de dólares de robo en la pandemia fue en el Ministerio de Agricultura. O sea, ¿por qué crees tú que quitaron al fiscal Melara? No, obvio. El 1 de mayo. Algún tipo de persecución. El quería fiscal hacer, Melara era independiente a este gobierno. Y él iba a procesar particularmente dos temas. El tema de la corrupción, ¿verdad? De los 12 casos que la CICIG había investigado, y el tema del pacto. Si tú te recordarás que ya ha salido en las investigaciones periodísticas, en la época de Raúl Melara se creó una unidad en la fiscalía para investigar el pacto, el famoso caso Catedral. Ah, sí, sí. ¿Verdad? El caso Catedral quedó con todas las pruebas para demostrar el pacto del gobierno con las maras. Pruebas. Había una unidad especializada que hizo eso. Él iba a procesar a funcionarios de este gobierno y a funcionarios de este gobierno por el tema del pacto y por el tema de corrupción. Entonces, el 1 de mayo, al solo tener la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, lo que hicieron fue destituir al fiscal para evitar eso. Eso es lo que estaban evitando. O sea, los magistrados también. No, pero los magistrados los quitaron en primer lugar para que no pudieran amparar al fiscal. Ya. Porque el fiscal, como lo destituyeron ilegalmente, ¿verdad? Podía irse a la sala de lo constitucional, que no la controlaba Bukele, y ellos lo podían amparar y lo iban a restituir. Entonces iba a venir a procesarlos y a meterlos presos. Ya. Pero entonces tenía que quitar a los dos, porque borraban cualquier forma que ellos podían ser investigados y procesados. Eso es lo que pasó con esa destitución del 1 de mayo de hace 3 años. Ese era el objetivo de este gobierno, era ocultar su corrupción y ocultar el pacto. Entonces, ahora ya no, ahora tenés un fiscal afín, ahora tenés control absoluto de las instituciones, has desmantelado la institucionalidad de este país, entonces nadie sabe nada. Por eso es que es difícil evidenciar la corrupción en este momento. Todo va a pasar. Sí, es que lo que decimos, o sea, como al final, bueno, puede ser cíclico y puede ser de que tal vez no ahorita, pero puede ser que en 15 años se empiecen a destapar estos casos, ¿verdad? Nada es eterno. Sí. Nadie es eterno. Incluso, ningún dictador es eterno. Ya hay movidas, pues, como esos casos de corrupción que ya, o sea, están bien evidenciados y todo. Y creo que si ahorita, o sea, ya están, o sea, salieron a la luz, o sea, ya con 15 años de investigaciones, que no va a salir, pues. Sí, van a tratar de borrar evidencia. Eso es claro. Pero yo creo que la historia nos ha demostrado en el mundo, ¿verdad? Que ningún pícaro se sale con la suya. Siempre terminan pagando las consecuencias de sus actos. Entonces, al final, lo que habrá que tener aquí es paciencia, ¿verdad? Para esperar a que la fuerza de la ciudadanía despierte y entienda que ha estado bajo un gran engaño. ¿Verdad? Sí, porque digamos que en su momento, cuando era campaña de Nayib, era como transparencia. O sea, él decía que ya no iba a existir la partida secreta. Él dijo que, bueno, todo creó eso las mentira. CICIES. Y pues ya ni existe las CICIES, pues, o sea, ya no opera. Todo lo que te prometió. Y ya no es partida secreta, son gastos reservados. Sí, pero al final, ahora el monto es más grande. Pues así. Entonces, eso es lo que pasa, que todo bajo lo que la gente le dio el poder para poder corregir los problemas que habían, porque así los habían, ¿verdad? Él los engañó. Y está haciendo todo lo contrario. Entonces, llegará el momento en que la gente entenderá que los están engañando. A mí mi miedo es, ¿qué es lo que pasó, por decirte, cuando Arena gobernó 4 periodos, 20 años? La gente se cansó, le perdió la confianza a Arena y los castigó en una elección y puso al frente. El frente estuvo 10 años, 2 periodos. La gente se cansó, se hartó y gracias a una elección los castigó y los quitó. Sí. Así llegó Bukele. Mi miedo es que en este desmantelamiento de la institucionalidad democrática de El Salvador, este gobierno ha hecho tantas cosas malas y peores que las que hicieron los gobiernos anteriores, que creo que ya quemaron sus barcos, ¿verdad? Y creo que ya no tienen retroceso. Saben que si los castiga la gente con una elección democrática, van a ir presos. Y yo creo que no van a permitir que eso suceda. ¿Cree? Yo creo que no.
O sea, porque ahorita se vieron cosas bien raras Sí. con Pero estas elecciones. todavía el resultado es válido. Es válido. Sí, o sea, con todos los bemoles que le quieran poner, que las papeletas planchadas, pero al final el resultado más o menos por ahí andaba. Sí. Vea, No, igual yo creo que en dado caso no hubieran, digamos que si hubiera habido un tipo de manipulación en las elecciones, yo no creo que hubieran permitido perder tantas alcaldías. Es que ya ese nivel no les importa y por eso te digo, o sea, Ajá. se cometieron errores, ellos, bueno, el problema no fue el día de la elección. Ese no es el problema. O sea, los resultados que tú estás viendo, los resultados electorales han sido inducidos. No son orgánicos, no son naturales. La gente sí votó así, sí votó. Pero eso ha sido inducido por un plan lleno de trampas desde hace muchos años, desde el año 2021. Todo esto empezó cuando a los partidos políticos para la elección 2021, por primera vez en la historia de este país, le quitaron la deuda política. Ya. Les quitaron el financiamiento público. En ese momento, para la elección 2021 de alcaldes, por primera vez, les quita el presupuesto a las alcaldías. Les quitó el FODES. Los dejó a la mayoría de alcaldías que no eran de él, los dejó sin dinero para poder hacer obras. Entonces, ¿qué pasó? La gente cuando vieron que no estaban haciendo las obras, los castigaron y los cambiaron y ganó Nuevas Ideas muchísimas alcaldías. Entonces, también reformaron el sistema electoral. Cuando reducen los diputados, cuando cambian la fórmula, el sistema actual es menos equitativo, es menos proporcional. Ahora Nuevas Ideas tiene una sobrerepresentación del 30% gracias a esa reforma. Entonces, yo te pongo un ejemplo. La oposición en este momento sacó 3 diputados en esta elección de diputados. Si hubieras dejado el sistema como era antes, hubiera sacado 24 de los 84 diputados. O sea, hay una diferencia, los mismos votos. Sí. O sea, dependiendo de cómo yo pongo una reforma electoral, yo puedo sacarle una ventaja. Es lo que hizo el gobierno. Con los territorios en las alcaldías. La reducción de alcaldías y la forma de agruparlas en esa reducción tiene que ver con una manipulación también electoral para no perder los territorios. Aún así, ellos solo ganaron 26 de las 44, no han ganado 43. ¿Vea? Han perdido territorios. Si tú te fueras a hacer una comparación con el pasado, Nuevas Ideas creo que sacó 150 alcaldías. ¿Vea? Y en este momento hubieran perdido como 40 alcaldías. Ya. Entonces, evitaron esa pérdida de territorios porque ahora tú, con esto de las 44, ves que más o menos ellos son los hegemónicos, tienen el control territorial, pero aún así la gente los castigó. Sí, pero digamos, porque hay diputados de Nuevas Ideas que dicen, miren, pero en las pasadas, por el sistema de cocientes y residuos que ese era, ¿verdad? Sí. Hubieron 2 diputados de ellos que aunque habían conseguido en teoría más votos, no lograron entrar por ese mismo sistema. Pero entonces, no es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. Totalmente falso. O sea, primero, el tema de las marcas no tienen nada que ver con votos. O sea, esos son 2 cuentas totalmente diferentes. Yo te puedo asegurar, y el día que querrás lo vemos con números, datos, matemática pura. Vea, el sistema que teníamos es el sistema más justo y proporcional que existe en el mundo. El de cocientes y residuos. El de cocientes y residuos. ¿Cuál es el sentido de cuando tú adoptas en los sistemas electorales, tú adoptas el sistema de representación proporcional? Así dice la Constitución, que nosotros en diputados tenemos el sistema de representación proporcional. Para lograr ese objetivo, ¿vea? Yo puedo diseñarlo de diferentes formas con el número de diputados del Congreso, con la fórmula que yo escoja y ese tipo de cosas. Así tendré ciertos efectos. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que si yo tengo el 50% de los votos, debo de tener el 50% de diputados. Sí. Ese es el objetivo de proporcionalidad que existe, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que Nuevas Ideas, por decirte, sacó el 60% de los votos, pero tiene el 90% de los diputados. O sea, eso es injusto, es desproporcional, no es igualitario, es antiequitativo. Y antes siempre ha habido un desajuste de proporcionalidad, siempre lo ha existido, pero ese desajuste era chiquito, ¿vea? Y era a favor del pluralismo. Ahora... No, y por lo menos, o sea, con ese sistema, digamos que habían candidatos que, pues sí, tenían menos votos, pero entraban, pero por lo menos la gente que creyó en ellos tiene esa representación en la asamblea. Es que la Constitución también te dice que aquí tenés que fomentar el pluralismo político.
Entonces, esas fórmulas sirven para eso, para tener diferentes voces y las voces minoritarias también representadas en un Congreso, porque existen grupos minoritarios en todas las sociedades. Entonces, el objetivo que se buscaba con la Constitución y con el sistema que habías adoptado era bueno, ¿verdad? Porque te permitía esa representación de todos los aspectos políticos e ideológicos que puedan haber o intereses de una sociedad. Ahora no. Ahora lo que has hecho es concentrar el poder. Y concentrar el poder a favor de uno. ¿Verdad? Que esa es la reforma que hicieron. Porque es lo que te digo. Sacan el 60% de votos, pero tienen el 90% de diputados. Sí. Entonces, eso va en detrimento de todos los principios democráticos y de justicia que pueden haber para la representación de los intereses en una sociedad. O sea, si queremos un país democrático que progrese, tenés que tener pluralismo político. Sí. Y digamos, por ejemplo, porque dicen ahorita que pues a base de estos resultados que no quedaron varios candidatos de Nuevas Ideas en las alcaldías, uno es un voto de castigo para esa gente de Claro. que esos funcionarios que no hicieron nada, y dos, eso como que refleja un poco de que el marketing del gobierno no es inmune. Claro, es que mira, esta elección de alcaldes definitivamente es una pérdida para Nuevas Ideas y el presidente. Ellos dicen que no, que tienen No, por 40. eso. El presidente la misma noche de la elección reaccionó en Twitter. ¿Verdad? Y yo le dije todavía que era Poncio Pilato, le dije esa misma noche en un programa en vivo, porque se quiso lavar las manos de sus propios errores, porque responsabilizó a los alcaldes de su partido por la derrota. Porque él mismo dijo que era un voto de castigo, que era una derrota electoral y que era un voto de castigo a Nuevas Ideas, a los alcaldes de Nuevas Ideas por ser malos gestores, ¿verdad? Y dijo todavía, yo por eso es que no lo salí apoyando en la campaña. Todavía dijo eso. Ya. Pero, hey, discúlpame. Y ahí es donde yo, o sea, le digo a los cobardes alcaldes de Nuevas Ideas que no tienen ni la voz para poder defenderse. O sea, si es que los malos resultados de su gestión es producto de haberles quitado los presupuestos a las alcaldías. ¿Y quién le quitó los presupuestos a las alcaldías? Se llama Nayib Bukele y los diputados puyabotones en la Asamblea Legislativa. Sí. Por órdenes de Nayib Bukele le quitaron los presupuestos a la alcaldía. Entonces, al no tener presupuestos, no puedes hacer obras. Así de fácil. O sea, depende de la DOM. Sí, pero es que la DON es un órgano del órgano ejecutivo. Entonces, ¿qué quería el presidente? Quitarle a los alcaldes de oposición en aquel momento los dineros para que no hicieran lo que corresponde hacer como un funcionario del Estado, concentrarlo en el Ejecutivo para que la gente diga las obras las hace el presidente. Sí. Pero son tan incapaces que crean esa institución y es la institución más incapaz de todo el gobierno de Nayib Bukele, porque no logra suplir lo que hacían cada una de las alcaldías con esos mismos presupuestos. Porque lo que hicieron fue quitarle los 500 millones a las alcaldías y dárselos a la DON. Y la DON no supo sustituir lo que hacían las alcaldías con todo y corrupción, porque lo señalaron de corruptos que por eso se lo quitaban, pero con todo y corrupción hacían más por la gente y por las comunidades que lo que hizo la DON. Entonces al final la gente quedó abandonada. Sí, es que lo que pasó con la DOM fue de que como que pues sí, eso mismo, le quitaron el presupuesto, lo agarraron ellos, pero ellos se lo movieron a Constructora El Salvador. Claro. Pero nadie sabe quiénes son los dueños de Constructora El Salvador. Aparte del negocio y la corrupción que hay detrás de eso, también ellos se destinaron a hacer obras con ese dinero en las principales ciudades del país, en las más grandes, pero eso es un elemento estratégico político. ¿Vea? ¿Por qué? Porque ellos querían invertir, por decirte, en Santa Tecla, ¿vea? ¿Para qué? Para ganar Santa Tecla en las próximas elecciones. Entonces, en Santa Tecla, si tú vas a ver, todas las calles las arreglaron. Sí. Todas. Cosa que no había sucedido antes. ¿Vea? Entonces, la gente de Santa Tecla, no, sí, mira, y Henry ganó por una gran victoria el alcalde de allá. Pero para hacer eso en Santa Tecla dejó abandonado a más de 100 municipios en el interior del país. Es que esa es la cosa, porque yo estaba haciendo como medio números, digamos, realmente, ¿dónde están los mayores votantes? San Salvador, en las principales ciudades. Santa Ana, San Miguel, digamos. Correcto. O sea, son como, con que vos ganes 4 a 5 de estos departamentos grandes donde hay mayores votantes. Te aseguras los votos. Ya ganaste prácticamente. Entonces, todo es estrategia política para tener poder. No se trata de ayudarle a la gente que vive en los territorios. Y el FODES para eso servía.
Sí. El FODES es un tema de constitución, de descentralización de los recursos del Estado para que atiendan las obras pequeñas de las comunidades. Y por eso se le transfería a las alcaldías el recurso. ¿Verdad? Y habían obras. Es que habían muchas obras, a pesar de que señalen de corrupción. Pero es que si a mí alguien viene y me dice, mira, pero está bien porque eran corruptos que les hayan quitado el dinero. Pero entonces si la premisa es, les voy a quitar el dinero por corruptos, entonces quitémosle el dinero a todo el órgano ejecutivo. Porque si aquí se robaban sobre 500 millones, ¿cuántos millones tiene el ejecutivo? O sea, solo el Ministerio de Agricultura en pandemia hay un señalamiento de más de $1.000 millones robados. Uy, en la agricultura. En el Ministerio de Agricultura. Caso CICIES. Caso CICIES, que ya no existe. Que ya no existe y que esté escondido con el fiscal actual. Entonces, si por corrupto es, entonces quitarle el dinero al Ministerio de Agricultura. O sea, eso, la corrupción no se combate quitando presupuestos. Se combate persiguiendo y metiendo presos a los corruptos. Sí. Reformando las leyes para evitar que puedan robar. Pero no quitándole el dinero a la gente. Porque dicen, pero es que las alcaldías no generan sus propios recursos. Bueno, y el gobierno genera sus propios recursos. Si él lo que hace es cobrarnos los impuestos basado en una ley que han creado ellos, los gobiernos mismos. Entonces, el sistema, el diseño del sistema de recaudación en El Salvador está hecho para que la presidencia y el órgano ejecutivo recojan los recursos. ¿Vea? Entonces, si no querés eso, entonces reformemos ese sistema y permitamos que las alcaldías cobren una parte del fobial para que puedan arreglar las calles. Pero aquí no. Le damos la obligación a las alcaldías que arreglen las calles, pero no les da dinero. Sí. ¿Ah? Y el dinero que tenían, que era el FODE, se los quita. Ey, o sea, los dejas con las manos amarradas. Sí, o sea, bien y la difícil mayor hacer parte algo, de las alcaldías del país, en el interior del país, no existen empresas para generar impuestos. También. Entonces también los servicios que tú tenés que dar, no existe de cómo poder generar los ingresos propios para poder atender las necesidades de esas comunidades agrícolas que viven ahí principalmente. Entonces, no es cierto todo lo que dicen en base al tema y la gente lo sabe. Por eso los castigaron. Por eso los castigaron. Vea, el ausentismo tiene que ver con un voto de castigo. Pues así, digamos, ahorita solo como 30%, ¿verdad? 30% de la gente no fue a votar. Perdón, fue a votar. Fue a votar solo el 30%. Ajá. Estás hablando que en la última elección de alcalde votó el 49%. Siempre bajo, ¿verdad? Sí, pero ahorita, pues, de 49 a 30, estás hablando casi un 20% de los ciudadanos que no salieron a votar, que habían votado antes. Eso no es desidia. Eso es una señal de castigo, pero también la oposición debe interpretar eso. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no salió a votar, ¿vea? Queriendo castigar a Nuevas Ideas. Pero pudo salir a votar y votar por los otros y no lo hizo. O sea, como que no creen en nadie. O sea, dice, estoy enojado con este, pero no creo en nadie más. Ajá. Entonces, pan para tu matata como oposición también, ¿verdad? Que tenés que saber captar ese rechazo de la población, ¿verdad? Pero al parecer sigue siendo la gente rechazando el pasado. Sí. Y será de que, bueno, digamos, con la gestión del gobierno, digamos, yo creo que a veces, bueno, o sea, lo que pasa es de que al final todo le cae a Nayib, ¿verdad? Porque todo se ha construido a base de la imagen de Nayib Bukele. Pero él lo ha hecho así. Sí, él lo ha hecho así. Pero puede ser de que los ministros sean los incompetentes a veces. Pero los puedes quitar. Los puedes quitar. Entonces, ahorita, a ver qué hacen, pues. O sea, ahorita yo creo que esta es una señal. Lo de las alcaldías. Esta es una señal para que Nayib se ponga las pilas, los ministros se pongan las pilas, todos se pongan las pilas para que digan, hey, mira, o sea, fue un voto de castigo, o sea, hay que ver qué hacer para volvernos a ganar el voto. Sí. Mira, yo creo que todos queremos que al gobierno le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Sí. Ese es un deseo. Pero si el gobierno no quiere entender y aceptarlo, va a sufrir las consecuencias en algún momento. Mi miedo es lo que yo te dije. Que yo no sé si va a existir la forma de castigarlo. Ajá. Vea, ¿por qué? Porque oíme cuando te lo estoy diciendo y anota esto. El gobierno va a hacer una reforma constitucional para cambiar la forma de elección del Tribunal Supremo Electoral. Eso lo tienen que hacer antes de mayo, ¿verdad? Antes del 1 de mayo. Eso lo van a hacer. ¿Cuál es el sentido entonces de tomarse el Tribunal Supremo Electoral a nivel institucional? Que no quieren a nadie de la oposición ahí. ¿Por qué? Porque es el mayor ente electoral. Es el árbitro. Es el que define, al final de cuentas, organiza una elección
para definir cosas. Él decide quién corre, quién no corre. Yo te pongo un ejemplo. ¿Tú qué opinarías de la Unidad de Servicios Informáticos del Tribunal Supremo Electoral en este momento? O sea, malísimo, ¿no? ¿Vea? Son unos ineptos incapaces. Sí, incluso ahorita ni siquiera... Ahorita nos metemos al sistema, a la sigue página el del 80%. tribunal, sigue el 80%. Y eso que hay datos. Sí. Y hace un mes no hubieron ni datos. Eso sí. Por una falla de ellos. Pero yo siento de que ahorita, mi sospecha, esta es teoría, yo creo que se les ha caído el sistema y no quieren decir nada. No, es que no. Lo que pasa es que ya no... O sea, la información sí se elaboró en las máquinas, pero la guardaron en las cajas y la sellaron. Y ahí adentro están las memorias con los datos. Entonces no quisieron abrir las cajas para que nadie reclamara de sacar la información y poder subirla, porque tuvieron problemas de transmisión el día de la elección. O sea, sí lo hicieron en las computadoras. O sea, volvieron a haber problemas entonces. Sí, pero de transmisión. Eso siempre pasa. Pero debe de haber un plan. Sí, yo te digo, yo he estado ahí. Es que eso de que siempre pase como ya no debería de pasar. No, siempre pasa que hay problemas de transmisión. Pero nosotros cuando estuvimos ahí, porque yo estuve ahí alrededor de 10 años y diseñamos elecciones, los planes de la transmisión eran, mira, si falla el protocolo que te dice, vas a hacer esto, esto y esto para moverte a tal parte y desde allá vas a transmitir. Aquí no hubo plan alternativo. No hubo plan. ¿Vea? Entonces, eso es incapacidad. Pero, ¿por qué te traigo esto a colación? Tú tenés una unidad de servicios informáticos del Tribunal Supremo Electoral con incapaces que nos llevaron a este gran problema y esta gran falla que vimos todos en las presidenciales y diputados, ¿vea? Y con las consecuencias que han habido. Hoy yo te vengo a hablar del voto electrónico por internet, donde votaron 300,000 salvadoreños. Yo, Carlos Araujo, yo no dudo del resultado del sistema de voto electrónico por una sola razón, porque lo hizo Indra, una empresa española experta en eso, y que una empresa que jamás va a poner su prestigio en riesgo en el mundo, ¿vea? Porque en El Salvador hagan un fraude con ese sistema, porque ese sistema de Indra lo administraron ellos, no lo administró el tribunal. El sistema, el software me refiero. Sí, ellos tenían el control del software. Entonces, yo sé que ese sistema funcionó y que la gente, bueno, no sé si al final identificaron a otro, pero la gente votó y funciona. ¿Qué pasa si yo te dijera, mira, en la próxima elección vamos a hacer el voto electrónico a nivel nacional aquí? Y con un sistema de aquí. Y lo va a hacer el jefe de la UCI. ¿Qué crees tú que pasaría? Es bien debatible. O sea, porque decir... Es que no tenés ese tercero, pues. Va, entonces ese es el punto. O sea, y si van a hacer una reforma de ese tipo, es porque... ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué quieren evitar la transparencia y la fiscalización? ¿Por qué quieren que los actores políticos no vigilen? O sea, es porque querés hacer algo malo. Solo es por eso. No se trata de otra cosa. Sí. Entonces, ahí es donde voy yo cuando digo tengo ese temor. Tengo el temor que la población va a perder el mecanismo de castigo a los malos políticos. Y es por medio del voto. Pero ¿y qué tocará? Es que esa es la cosa. O sea, como que ya es lo mismo. O sea, después salir de eso es un relajo. ¿Cómo salió Martínez? Pues llegaron una la manifestación, a obligarlo. Presión social, ajá. Cuando los mecanismos institucionales no funcionan, no te queda más que la presión social. Estallidos sociales. Vaya, pero digamos, ahí ¿quiénes van a tener que salir a hacer esa revuelta? Mi generación. Yo no sé si mi generación tiene el valor de salir a la calle, ir a pararse a Capres y hacer un relajo. O sea, en ese sentido, como pidiendo eso. Pero no sé si el momento lo va a dar. Siempre aparece alguien. Siempre. Yo te digo, me acuerdo lo que yo viví en la época de la guerra. Vea, hubo un golpe de Estado en 1979. El PCN venía a ser el partido hegemónico con todos los fraudes que hizo. Ellos fueron los que hicieron el cierre de los espacios democráticos. Hubo represión. Vea, y hubo una guerra y por eso hubo un golpe de Estado. Porque al final era tanto el problema social que se estaba gestando en este país que tuvieron que dar un golpe de Estado para detenerlo. Sí. Y después del golpe de Estado aparece Arena. Se crea Arena en 1981. 81 fue así. Y aparece un líder que se llamaba Roberto Aguizón, un mayor retirado del ejército, que no era millonario. No apareció con millonarios a la par de él.
apareció en programas así como este, Sí. ¿verdad? De televisión, hablando y tratando de explicarle a la gente la amenaza que venía sobre el país. ¿Verdad? Y hay mucha gente que entendió el mensaje y se identificó con el mensaje y fue afectada, sabía que iban a ser afectados por esa amenaza. O sea, tú a la gente tenés que darle una causa, ¿verdad? Si no existe una causa, jamás la vas a mover. Entonces, aquí habrán causas, van a haber causas. Van a verlas. Entonces, bastará que un líder aparezca. O sea, que alguien aparezca, que se lo dibuje claramente a la gente y que le diseñe un camino para poder enfrentar lo que está viviendo. No sé, yo creo que no sé si ha nacido. No sé si ha nacido. Tuviera que ser pero tuviera que ser alguien, o sea, fuerte el momento de la palabra. Sí. O sea, no puede ser, ahí donde decir, no puede ser tibio. Ahí es donde alguien sale tenés que tener valor. Tener valor no quiere decir loco fanático. Ajá. Es que hay una gran diferencia. Y me vas a perdonar, pero te voy a poner un ejemplo que me imagino que el Señor se va a enojar, pero tengo que decir en esto que me estás diciendo. No necesitamos a un Fortín Magno. No es así. No es la forma. Esa es la oposición que necesita Bukele. Ese tipo de gente. ¿Vea? Necesitamos a otro tipo de líderes serios y responsables que sepan encauzar las preocupaciones de la mayoría de la sociedad que está siendo afectado por un problema determinado. Y hablar sin miedo. Sin miedo, con valor. Es que valor tenés que tener, pero es que depende cómo plantees las cosas, porque si yo vengo solo a insultarte, ¿ya? Si vengo a inventarme cosas, si vengo a ser chabacán, nunca voy a tener credibilidad en nadie. O sea, yo lo que tengo, si yo sé, por decirte que la inmensa mayoría de salvadoreños, lo que le aprieta en el zapato es tal cosa, ¿verdad? Entonces yo llego como un líder, ¿verdad? No me o sea, porque esa es otra cosa. Los líderes no se autonombran líderes. Los líderes aparecen, hablan y la gente les da el liderazgo. ¿Por qué? Porque conectan con la gente. Entonces, si esa persona viene y empieza a hablar de lo que la gente tiene en su mente, ¿vea? La gente va a decir, ese está diciendo lo que yo siento. Sí. Entonces, te va a empoderar con el liderazgo y te va a impulsar. Entonces, pero se necesita gente seria para eso. No se necesitan chabacanes, fanáticos, opositores para esas cosas. Pero yo creo que, digamos que en el sentido, yo creo que Arena pues ya realmente está quemado, siento yo. No sé si tienen algún plan para lo más fácil es que aparezca algo nuevo. Es que esa es la cosa. Yo siento que debería de aparecer algo nuevo. O sea, con el tiempo. O sea, yo creo que la gente ya no cree en Arena, ya no cree en el frente. Hoy por hoy es así. Ya no, en su momento no va a creer en nuevas ideas posiblemente. Y ahí es donde aparece alguien, una oposición nueva. O sea, nueva gente, no, o sea, ya sea jóvenes o lo que sea, partido nuevo, o sea, algo totalmente nuevo desde cero, porque la gente, yo siento que en ese punto va a estar confundida y no va a saber por quién votar. Fíjate que yo creo algo, o sea, yo estoy de acuerdo y es lo más fácil, o sea, los partidos tradicionales no funcionan, fuera, algo nuevo, chivo. Pero también puede corregirse desde algún partido siempre y cuando hagas el cambio real. ¿Vea? Para poder reconvertirlo, que es más difícil, pero se puede. O sea, pero, ¿qué te quiero explicar? En la oposición hay 4 partidos. 2 tradicionales y 2 emergentes. Arena Frente, tradicionales. Nuestro Tiempo y Vamos, nuevos. Pero si tú ves los números, los 4 andan compitiendo más o menos en los mismos números. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? Y la gente igual escogió más cara que otra cosa. Pero ¿cómo es posible entonces que los 2 partidos más desgastados y tradicionales anden casi en los mismos números que los 2 partidos nuevos con personas nuevas? Sí. Es que porque estos 2 tampoco han sabido conectar. No han sabido conectar y tal vez todavía porque estamos en el... Están en construcción. Uno está en construcción, pero también estás en el punto más alto de Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Entonces, independientemente es difícil competir. Pero cuando la gente se harte de nuevas ideas, se harte de todos estos viejos, hay que estar preparados. Ahí es donde entra. Correcto, pero no es que hoy por hoy ya estén ahí las soluciones. Posiblemente la solución ni siquiera ha aparecido todavía. No, es que eso es lo que yo creo, no ha aparecido. ¿Por qué? Porque todavía estos no han logrado
cuajar de la forma correcta. Creo que todavía estos nuevos no han logrado posicionarse de la forma correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú tenés a estos grupos emergentes nuevos, sin pasado político, que te pasan 2 años gritando que van a quitar el régimen de excepción, entonces ahí no conectas. Definitivamente, si no entendés la política, si no entendés al ciudadano, si no entendés al votante, cuáles son sus problemas y sus pensamientos, entonces nunca vas a conectar. Y si no conectas, no sos alternativa. Entonces, todavía creo que estos grupos emergentes no supieron conectar. Todavía. O sea, eso no quiere decir que uno va a desmeritar el gran esfuerzo de Claudia Ortiz en Vamos. Pero tú mismo lo decís. O sea, es un esfuerzo personal. Ahí son marcas personales, no son organizaciones partidarias. Tú quitas a Claudia de Vamos y se muere. Sí. No existe. Sí, literal. Entonces, también los liderazgos mesiánicos al estilo de Bukele no los vas a combatir con más mesianismo. O sea, hay que combatirlo con organización social. Sí. Y con muchos líderes que entiendan y que compartan, al final de cuentas, los problemas de una sociedad. No es uno a uno. Y eso hay que entenderlo, porque también hay que saber leer la política. Saber leer al ciudadano. Pero ¿y usted siente de que usted no siente de que Arena y el FMLN como que le baja el prestigio o el argumento a la oposición? Sí, pero aún así sacaron más votos que los dos nuevos. Sí, pero como que siento que el oficialismo se agarra de Claro. esos dos. O sea, se agarra de esos dos para desprestigiar a Vamos y a Nuestro Tiempo. Ellos dos necesitan, o sea, el gobierno necesita al Frente Arena vivos. A esa Arena y a ese frente. Los necesita vivos para poder tener siempre a quien echarle la culpa de todos los males de este país. ¿Verdad? Pero por eso es que tú viste que también un Vamos y un Nuestro Tiempo jamás han querido juntarse abiertamente con esos partidos, porque sí están desprestigiados totalmente. Entonces los va a dañar si se juntan con ellos. En eso sí tiene lógica lo que hacen estos partidos. Pero es lo que yo te digo, también hay que pensar, pero si yo no me junto con estos dos que tienen todo ese estigma de corrupción y todo el pasado político que ya sabemos que la gente rechaza, entonces yo debería, como partido nuevo y como liderazgos nuevos sin vínculos partidarios con el pasado, debería de captar todo el rechazo. Sí. ¿Verdad? Y todavía estos dos logran más votos que estos dos. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? Sí, es que no conectas todavía. O sea, sí. no están haciendo lo que deben de hacerse para conectar con la gente. Pero digamos de que, o sea, no siente de que si, digamos que desapareciera Arena y desaparece el FMLN, como que le sube el argumento a Vamos y a Nuestro Tiempo, y tal vez esos votos se le van a ir a Vamos y a Nuestro Tiempo. Y crece, y le dan la oportunidad a estos partidos de crecer, y porque ahorita los están como limitando un poco, porque les están quitando esos votos que se está llevando Arena. Pues sí, pero si la gente entendiera de que son malos esos dos partidos, ya en esta elección hubieran votado por los nuevos. O sea, ¿por qué siguen votando por los malos? Sí. ¿Por qué? Vea. O sea, en San Salvador es otro fenómeno, ¿verdad? Porque Claudia, que ahora uno tiene un liderazgo que hay que reconocer que pasó de... ¿Cuántos votos eran? No sé si eran 16,000 a 69,000. Sí, por ahí. O sea, Como casi 60,000. cuadriplicó sus votos. ¿Verdad? Pero ella es una marca personal. ¿Verdad? Pero yo creo que en ese fenómeno de decir esto, la vieja política no sirve y nosotros somos los nuevos, ¿verdad? Debería haber captado más. Sí. ¿Verdad? Debería haber metido más diputados, debería haber empujado más diputados de su partido, de su marca. Y no pasó. Entonces al final sí hay un reconocimiento a ella como persona, pero a mí ¿de qué me sirve una golondrina sola? Pero es por lo mismo, ¿verdad? O sea, que posiblemente realmente no logran conectar con la gente. Eso, no lo logran. Eso, no han encontrado todavía la forma de entender cómo se debe hacer esa conexión. Sí. ¿Verdad? Posiblemente también esté en construcción. Está en construcción. Posiblemente. ¿Verdad? Posiblemente vayan madurando y entendiendo de mejor forma que hay que cambiar un poco ciertos aspectos ahí y ir conectando más y convertirse en una alternativa. Sí puede suceder también. Pero yo esperaba más. Yo también. Más. Sí, yo esperaba más. Bueno, en nuestro tiempo, de verdad. Sí. Yo te digo, yo admiro mucho a Andy, a Héctor, a ¿cómo se llama el otro? El otro Ramiro. Ramiro Navas. Ajá. Los admiro muchísimo. O sea, de verdad, ese empuje que tienen esos hipotes es grandísimo.
Pero si vos haces un análisis de resultados electorales, ¿no? Héctor sí consiguió bastante, como 20, o sea, 20,000 consiguió por ahí. Sí, pero no entró. Sí, no entró. Wow. Pero hubiera entrado con residuo. Sí, pero En aquellos... entró Marcela. Entró Marcela. Que Marcela, o sea, Marcela es una marca personal también. También es marca personal. Pero tenía todo el lastre de su partido. Sí. Y aún así entró con su marca personal. Y el otro que era nuevo no pudo. Sí. Y quedó bien bajo de la Marcela. Uh-huh. O sea, no fue que quedó bien parejo con Marcela. Entonces, ¿por qué? O sea, siendo tan nuevos, tan preparados, tan limpios, Uh-huh. ¿por qué no conectaron? Sí. O sea, ellos tienen que hacer ese análisis interno, porque ellos, si tú los viste en las redes sociales, estaban presentes. Sí. Pero entonces su mensaje tal vez no era el correcto. Uh-huh. La forma de su mensaje tal vez no era el correcto. Sí, porque al final de cuentas tú puedes vender, por decirte, yo veía mucho la bandera, vendiendo la bandera de nuestro tiempo. Entonces yo decía, pero es que la bandera no tiene atributos. Uh-huh. Entonces, ¿qué me vende la bandera? O sea, la musiquita era bonita, la campaña era bonita, porque fue una campaña bien alegre. Sí. Pero pues, a mí ciudadano, si quiero oír música, mejor escucho a la bichota, pues. O sea, si quiero oír música, escucho música. Uh-huh. Entonces, estos elementos de la campaña sirven para otra cosa. Sirven solo para recordarle a la gente que existen personas con atributos suficientes que conectaron conmigo. Uh-huh. Pero si yo solo me baso en estar haciendo cancioncitas, entonces como que pierdo ese elemento fundamental que es el atributo hacia el elector. Yo te veo, yo le decía a muchos políticos de oposición que se mataban porque querían dinero para poner vallas y mopis. Uh-huh. Y le digo yo, se lo dije con unos de Nuevas Ideas inclusive. Mira una valla de Nuevas Ideas. ¿Quién es él? No sé. Y entonces, ¿crees que alguien va a votar por él? No. La gente votó por la N, votó por Nayib. Sí. Pero no votaron por esas personas porque estaban en una valla. No saben ni cómo se llama. Uh-huh. Entonces, una valla te sirve para recordarle a la gente quién sos. Sí, pero porque ya tenés una imagen construida. Eso. Entonces, uh-huh, primero gastá en construir una imagen. Uh-huh. Y después hacer las cosas de marketing. Uh-huh. Pero no hagas marketing sin imagen. Sí. Entonces creo que en ese punto creo que las cosas no las hicieron tan correctamente y ahí está el resultado. Sí, y también yo creo que lo que pasa es de que yo siento que para los que son funcionarios actualmente, tienen que ser una campaña constante. No podés, o sea, tenés 3 años de periodo, dale, o sea, hacer propaganda los 3 años. Fíjate que te voy a traer a colación. Porque quieren venir y hacer campaña en un mes. Te voy a traer a colación el resultado de ejemplos que yo he puesto en muchos programas de televisión sobre los diputados, la elección de diputados. Hay una cosa muy particular. Nuevas Ideas sacó de los 60 diputados, sacó 34. ¿No? ¿Cuántos fueron? De los 60... 54. 54. Sí. 6 no fueron de Nuevas Ideas. Uh-huh. De esos 6 que no fueron de Nuevas Ideas, 3 son de la oposición formal, entre comillas. Uh-huh. Y los otros 3 son de los partidos aliados que dice el presidente. Sí. Entonces quiero hablarte de los otros 3. 2 del PCN y 1 del PDC. Uh-huh. Si vemos los 3 estos diputados, que es San Miguel, Chalate y Aguachapán, tienen un denominador común, los 3. Uh-huh. Uno, hay 2 que ganaron en departamentos de 2, que era difícil. Y ganaron, o sea, ganaron un espacio entre 2 nada más. Sí. Pero los 3 tienen un denominador común. Los 3 han trabajado durante los 3 años de su mandato como diputados, porque se reeligieron los 3. El diputado Carballo en San Miguel, el diputado Cardoso en Chalatenango, el diputado Orantes en Aguachapán. Uh-huh. Los 3 tienen un trabajo territorial formidable. Pero así te lo digo, formidable. Yo de verdad los felicito porque ahí son ellos. O sea, yo te puedo asegurar que los 3 se van con otro partido y hubieran ganado igual. O sea, ahí no son sus partidos, no es el hecho que sean aliados. Porque si por ser aliado fuera, Gana hubiera tenido un montón de diputados. Y mira, no tiene ni uno. Sí. Ni Guillermo Gallegos logró. No, por eso. O sea, Gana es el aliado perfecto de Nayib Bukele.
Él lo y no llevó. sacó Él lo nada. llevó a la presidencia. Por eso. Y no sacó ni uno. Exacto. Entonces, no es un tema de ser aliado. Ujú. Ellos tres, el diputado de San Miguel del PDC, el diputado de Chalatenango y el diputado de Aguachapán, tienen marcas personales, pero eso no es marketing. Ellos trabajan los territorios. Sí, lo han Ellos trabajado. invierten en la gente, le ayudan a la gente. Ujú. O sea, que los tres tienen la capacidad también de conseguir recursos propios, sí. Ujú. Vea, eso te lleva a un poco a que en política se necesita también recursos. No es un tema solo de hablar. Vea. Pero sus resultados son tan formidables en eso porque lograron ser diputados, o sea, contra todas las reformas electorales. ¿Vea? Lograron el objetivo y también impulsaron en la municipal a candidatos cercanos a ellos. Sí. Porque en San Miguel... Ganaron 2 de 3. No, y sacaron a Will Salgado. Sí. ¿Verdad? No, y fue por una ventaja. Sí, dura. horrible, horrible. Pero es lo que yo les digo. Va. Yo soy migueleño. Mm. Conozco San Miguel. En caso de San Miguel, el que ganó Alex Torres, Alex Torres. pero tampoco es una figura popular conocida con una gran trayectoria política o pública en San Miguel. Pero es un empresario exitoso. Pero tiene tenía el respaldo. diputado detrás. Sí. O sea, quien escogió a Alex, quien lo impulsó, quien lo promovió, fue el Fue diputado Carvalho. Él fue. Entonces, esos votos es el trabajo del diputado Carvalho, porque supo elegir personas también y supo endosarle su conexión con la gente, se la supo endosar a sus candidatos. Lo mismo pasó en el norte de San Miguel, Sí. ¿verdad? Que es donde él más se operaba, donde inició más que todo su carrera. Pasó exactamente lo mismo. Pero también él es el secretario de su partido, Sí. ¿verdad? Y también supo reclutar otras personas, porque en Sonsonate ganó la cabecera, Sí. ¿verdad? Entonces... Y ganó en Usulután también. Si tú ves y haces un análisis de resultados, creo que el partido más exitoso, vea, de todos, en términos redituables, ha sido el PDC. Ujú. Sinceramente. Y el PCN Y también. el PCN. Porque tenían 2 diputados de 84. Sí. Y hoy sacaron 2 de 60. Ujú. O sea, que de verdad es formidable Sí. el resultado que han obtenido. Pero, ¿por qué lo obtuvieron? ¿Fueron sus banderas? No. No, fueron Ellos. Porque han trabajado esa imagen. Porque trabajaron con la gente. Yo me acuerdo de Cardosa, que es el más emblemático en ese sentido. El tipo es tan inteligente. Chalatenango es un departamento sumamente rural. Ujú. ¿Vea? Acuérdate que en agricultura se siembra 3 veces al año. Sí. ¿Vea? Dos más fuertes que la tercera, pero al final se siembra 3 veces al año. ¿Qué hacía Reinaldo? Compraba máquinas de granadores, destuzadoras, y las andaba moviendo por todo Chalatenango. Y no le cobraba a la gente. Parece risible, pero no tenés idea Ujú. de cómo la gente humilde de Chalatenango agradece eso. No, es Porque que un gran... yo no sé si alguna Claro. vez tú te has sentado a tratar de destuzar y a desgranar una mazorca. No, no. Te invito Ajá. a que vayas y que lo hagas Sí. para que entendas de qué le sirve a esa gente lo que hacía Cardosa. Sí, Entonces, no, pues sí. el tipo necesitaba hacer marketing. No. O sea, porque le ayudó a la gente. Es lo que te digo. ¿Qué es lo que hizo Bukele con el tema de seguridad? Le dio una solución a la gente, a la mayoría de los ciudadanos, en términos de seguridad, porque le quitó a las maras de encima. Entonces, la gente es agradecida. Ujú. Así como le agradeció a Bukele, así le agradeció a estos 3 diputados que hayan trabajado por ellos y les hayan ayudado. Entonces, creo que la forma de hacer política, tenés que entender cómo es. Sí. Ya no te podés sentar en una mesa y creer que porque andas en programas de televisión vas a ser popular y te vas a convertir en un Justin Bieber. Ujú. O sea, no. La gente quiere soluciones a sus problemas. Ujú. Vea, aquí no necesitamos gente que anda hablando tonteras nada más en todos lados, así como yo que solo hablando vivo, pero yo no soy candidato. Sí. Vea, o sea, yo trato de exponer estas cosas para que la gente Ujú. entienda Y de contribuir. de cómo se debe hacer la política. Entonces ahí es cuando se me enojan muchos de la oposición cuando les digo estas cosas. Ajá. Que no entienden que así es la realidad. Sí, que ha Y si no cambiado. cambian su forma de hacer política, están destinados a desaparecer. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo. Pero no, o sea, estuvo interesante, la verdad. O sea, yo creo que yo también, o sea, hago este tipo de podcast porque, más ahorita, o sea, a mí personalmente antes ni siquiera me interesaba la política. O sea, a mí me empezó a interesar la política literalmente en octubre de 2023.
O sea, hace poco. Sí. Pero realmente después yo me pongo a ver, o sea, cómo opera la política y cómo puede influir en vos, en tu día a día. Y en la gente, cómo ayudarle a la gente también. O sea, es que, es que influye en todo. O sea, sí. La gente dice, a mí no me importa la política, pero la política sí te afecta a vos todos los días. Y no hacer nada también influye. Ajá. Y también incide. El no hacer nada lo que hace es darle poder a otro, y posiblemente ese poder que le estás dando al otro por tu ausencia de la política es malo. Sí. Entonces no, hay que participar, hay que estar ahí presente, sí. Hay que involucrarse en política, porque solo así se corrigen los problemas de un país. No hay otra forma. Sí, pues sí, yo también, pues hacerlo de la forma más objetiva, y ya saben, el espacio está abierto para quien quiera venir. Eso no lo perdás, o sea, siempre abrite y siempre trata de hacer las preguntas necesarias en función de que la gente tenga todo sobre la mesa. Todas las formas habidas y por haber, y cuestionar al que tenés enfrente. Sí. ¿Verdad? Porque también es bueno cuestionar, o sea, porque si no, se vuelve un monólogo en el cual uno viene a hacer propaganda posiblemente, nada más, sí, sin ser cuestionado, ¿no? Este tipo de programas también tienen que servir para trasladar las inquietudes que pueda tener una sociedad a través tuya, para que al político que puedas tener sentado aquí en esta mesa de alguna forma responda a las inquietudes de la gente. Tengo que tener a alguien más loco. Voy a poner a alguien a la par. Porque yo soy muy tranquilo, ¿verdad? Yo soy muy tranquilo, pero tengo que tener a alguien más así, ¿verdad? Que, hey, pero tal cosa, ¿verdad? Sí, no, que eso también es de hacer los guiones, ¿verdad? Ajá, bueno, estos son los temas, las inquietudes, porque al final yo creo que el conductor ayuda mucho también a orientar el sentido de lo que querés trasladarle a tus oyentes, a tus televidentes, que no es cualquiera el que lo hace, ¿verdad? Entonces, en la medida que tú tengas esa capacidad de extraer de tu entrevistado todo lo que necesita oír la gente, ahí va a ser el éxito. Sí, sí, sí. Y como en redes, solo en X. Sí, en X, ¿verdad? Sí. Yo tengo Facebook, pero casi no lo ocupo. Allá le estoy diciendo X. Ya no es Twitter, es X. Sí, pero, sí. Ahí lo pueden encontrar. Yo ahí lo encontré. Sí, no, Carlos Araujo. Yo soy un gran tuitero. Sí. Yo sí me expreso. Yo me tengo que poner las pilas ahí porque no soy muy metido. Para la política, definitivamente, o sea, para los medios de comunicación, para los líderes de opinión, es esa red. Sí. Pero para que llegues a los ciudadanos, no es ahí. Los ciudadanos ven más Facebook, los ciudadanos TikTok. ven más... Fíjate que TikTok no creo que tanto. No, puya. Pero no creo... Es que los alcances todavía que uno mide en TikTok no son tan locales. No, pero bueno, en mi caso, realmente sí. O sea, sí. Yo te enseñara los números de unos partidos políticos, de cómo decían, mire, mis números de TikTok. Y no salieron muy bien. Lo que pasa es de que puede ser de que en TikTok... bueno, yo realmente por lo menos... he estado viendo de que ahorita mi audiencia está entre los 28 y 32 años. O sea, yo creo que, o sea, ya gente que, pues, posiblemente va a votar. Lo que pasa es de que también depende de cómo es el contenido, porque yo lo he estado haciendo un poco más serio. Porque si solo me pongo a tontear... En las redes el contenido es el rey. O sea, si yo me pongo a... o sea, antes que hacía otro tipo de podcast, ya me miraba gente de 15 a 18 años. Porque era tu nicho de mercado. Aquí tenés que pasar más a nichos donde está la mayoría de los votantes, porque al final si es un tema de país tenés que irte por ahí, pero en la forma en que lo presentajes es la clave, ¿verdad? Porque la gente así le llama la atención, la gente genera contenidos que le llaman la atención. Sí. Bueno, gracias por venir y gracias a todos los que vinieron y los veo en el próximo.